y hoy ejercemos una distancia tan sana que hoy voy a estar solito. Entonces, nos vamos a centrar en dos cosas. Hoy vamos a aprovechar para recapitular sobre algunas dudas, entonces seré más breve en presentar el informe diario de la situación en el mundo, de la situación en México. Recordaré un poco el concepto básico de la sana distancia y las medidas de distanciamiento social, tanto generalizadas como las individuales que puede ejercer cada persona en el seno de su familia o en su vida diaria, y después abrimos a preguntas y respuestas. Entonces, si me pasa la primera imagen, por favor. Aquí tenemos el informe mundial, me voy a permitir pararme para poderlo ver de manera más clara. Hasta el momento, en el mundo, desde que inició la epidemia en Wuhan, China, en los primeros días de enero, hasta hoy, 23 de marzo de 2020, se han acumulado 332.930 casos y, como hemos comentado en varias ocasiones, solo una proporción, en este caso 67%, son casos que se estima permanecen activos, es decir, han ocurrido en los últimos 14 días y por lo tanto son personas que, teniendo el padecimiento, pueden contagiar el virus. Los demás ya son personas que se recuperaron y ya no pueden transmitir, y lo más probable es que la enorme mayoría, si no es que todos ellos, tienen inmunidad, tienen defensas contra el virus, por lo tanto ya no pueden ni contagiarse ni transmitirlo. La tasa de letalidad global la expresamos ahora en manera de porcentaje porque queremos enfatizar un cambio importante que ha ocurrido desde que la epidemia cambió de lugar en el mundo, que es el aumento de la proporción de personas que, padeciendo la enfermedad, especialmente la forma grave, pueden resultar en muerte. Y aquí quiero anticipar que esta medida varía entre países y por lo tanto varía en el tiempo una vez que los distintos países se empiezan a incorporar a la epidemia, porque depende mucho de la oportunidad y capacidad de los sistemas de salud. En México, bueno, ahorita terminemos con la parte del mundo, vamos a explicar aquí también que, aunque la letra está muy chica hoy, pero yo se los digo, Europa está aportando 49% de los casos de las últimas 24 horas y ya le está alcanzando la región de América con 42.5%. ¿Esto qué quiere decir? La intensidad de la transmisión en las distintas regiones del mundo. Como bien sabemos, empezó en China y después se propagó a varios países del mundo, pero el centro de mayor actividad en las últimas 3 semanas ha sido la región de Europa, particularmente Europa Occidental. Y también en las últimas 3 semanas empezó a aparecer en América, en toda América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y posteriormente varios países de América Latina. Hoy tenemos prácticamente toda América Latina que, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tiene al menos un caso en donde ha habido contagio en el sitio, en el país, y no solamente casos importados. Esta señal, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la situación de México, es una señal importante porque tiene que ver con esta progresión que se espera la epidemia tenga desde la fase de importación del virus, importación de casos, posteriormente hacia la transmisión comunitaria y eventualmente en algún momento hacia la transmisión generalizada. Ahorita voy a comentar eso. Acumulamos ya 367 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Se han podido descartar, ahí se esconde un número 1, pero son 1.865 los que están en la casilla verde. 1.865 casos han sido estudiados como sospechosos, han sido en su momento tratados o manejados como sospechosos, esto quiere decir puestos en aislamiento hasta el momento en que se detecta y se confirma, o bien se descarta porque la prueba de laboratorio resulta negativa. Y en este momento siguen en estudio. Antes lo poníamos en un fondo amarillo, hoy lo ponemos ya en un fondo azul para no confundirlo con la escala de colores del mapa. 826 casos que han sido que están en este momento en estudio como sospechosos. Acumulamos ya 4 muy lamentables
defunciones, los dos casos fatales que habíamos anunciado en fechas previas, y se agregan dos nuevas defunciones, una de una persona residente del estado de Jalisco, de 55 años de edad, que fue anunciada por las autoridades estatales en horas de este día, y otra nueva en la Ciudad de México, un hombre de 71 años. Importante, en ambos casos los antecedentes de riesgo incluían enfermedades crónicas, las que hemos señalado, en particular diabetes. En el caso de Jalisco, una persona que tenía diabetes y obesidad. En el caso de la persona que lamentablemente falleció en la Ciudad de México, un hombre de 71 años que además tenía diabetes e insuficiencia renal. En la escala de colores del mapa, que está representada aquí arriba en esta escala de colores, lo que vamos mostrando es cómo la intensidad de la transmisión empieza a cubrir distintas áreas del país o distintos estados del país, pero sobre todo lo que hemos advertido desde hace algunos pocos días, que la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye la Ciudad de México propiamente dicha y la zona conurbada, que es territorio del Estado de México, indudablemente va a ser la zona de mayor transmisión. Esto sencillamente porque la alta densidad poblacional de esta región es uno de los elementos que fomenta la transmisión. En el Valle de México reside un poco más del 25% de la población de todo el país, y por ello no debemos pensar que cada región tiene que tener la misma velocidad de acciones o la misma intensidad de acciones de prevención y de control. Desde el viernes pasado acordamos con el gobernador del Estado de México, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que era conveniente que nos mantuviéramos muy bien coordinados, como nos mantenemos hasta el momento, pero también que la zona metropolitana tuviera la posibilidad de tomar decisiones aplicables a esta región y esperablemente pudiera tener adelantos de algunas acciones que eventualmente pudieran no ser pertinentes todavía para el resto del país. Esto corresponde precisamente con el esquema regionalizado que habíamos anunciado desde todas las semanas anteriores en la tabla que poníamos todos los días, donde hablábamos de los 3 escenarios y de las intervenciones correspondientes. Respecto a las características de los casos, tenemos todavía 11% de personas que han tenido enfermedad suficientemente importante como para requerir hospitalización, y 89% de personas que no han requerido hospitalización porque su enfermedad es suficientemente leve como para que puedan ser simplemente puestos en un aislamiento voluntario preventivo, que no contagien y se recuperen, como suele pasar en esta enfermedad en la mayoría de los casos, en forma espontánea, en una enfermedad que tiene algunos síntomas que son incómodos, son molestos durante algunos días, pero no afectan significativamente el funcionamiento de los distintos sistemas y órganos del cuerpo, y tampoco ponen en peligro la vida. La distribución por sexos hasta el momento tiene esta particularidad: 37% son mujeres, el resto son hombres. En realidad no existe una razón conocida por la que pudiera haber esta distribución relacionada con el sexo. Lo que muy probablemente refleja también es los patrones de movilidad y por lo tanto los riesgos de contagio que existen en uno y otro géneros. También aquí un asunto que es importante es los distintos estados de salud que tienen las personas que hasta este momento se han acumulado como casos confirmados. 88%, ya dijimos, son los ambulatorios, y de las personas que están hospitalizadas, la enorme mayoría, que en su total son 7%, son personas que están hospitalizadas pero estables, es decir, están en una zona de hospitalización general, no están en unidades de terapia intensiva. Y como graves e intubados tenemos a 2% del total, sin olvidar que vamos a ir incrementando la proporción de recuperados. Ayer habíamos anunciado 1%, hoy estamos subiendo a 2%, y lo esperable es que en la medida en que este enorme porcentaje de personas que se recuperan espontáneamente lo vayan logrando, este porcentaje de recuperados va a aumentar progresivamente. La siguiente.
Esta es una información nueva que me gustaría compartir con todas y todos ustedes, también allá a la audiencia. La fase 1 o el escenario 1 se define como la situación en donde los casos vienen de fuera. Esto ocurrió al inicio de la epidemia, son aquellos casos que personas, ya sea residentes de México o ciudadanas mexicanas que viajaron al exterior, se infectaron en el exterior y regresaron. Posteriormente se agregó otro tipo de relación con la importación, que es personas que vinieron de visita desde el exterior y contagiaron a personas en México. Estos dos fenómenos se conocen como casos importados y el segundo como casos asociados a la importación. Y hemos definido desde hace varias semanas la existencia de una primera generación de contagios que ocurre cuando personas que viajaron pueden contagiar a alguien que no viajó. Mientras se mantenga ese patrón, no nos salimos todavía de la fase 1 porque tenemos la enorme posibilidad de rastrear e interrumpir las cadenas de transmisión. Sin embargo, hemos tenido una predicción desde el inicio de los trabajos de preparación. No olvidar que México empezó a prepararse desde el 3 de enero de 2020 y hemos identificado las distintas situaciones de lo que está por venir. Y en ello identificamos que irremediablemente, conforme aumente el número de casos, nos empezaremos a encontrar situaciones en donde se vuelve crecientemente difícil hasta llegar a ser imposible el rastrear cada cadena de transmisión. Pero además, cuando ese número de casos empieza a aumentar, ya no solo se vuelve imposible, sino se vuelve muy poco útil el intentar perseguir o rastrear a cada uno de esos casos y cada uno de esos contactos y sus cadenas de transmisión. Esto, y por eso ponemos esta tabla desde hoy, es un proceso gradual. No ocurre de un momento a otro, no ocurre con un caso más. Entonces, lo digo porque la declaración o la identificación de un cambio de etapa o de escenario, por ejemplo, del 1 al 2 o del 2 al 3, es un proceso gradual. No es una situación en donde de un día para otro ya uno pueda decir, aquí ya cambiamos de fase. Lo puede uno decir, pero en realidad es una situación arbitraria, poco realista respecto a lo que está ocurriendo. En realidad, como se manifiesta esto, es que cuando crecientemente se encuentra uno con la imposibilidad y también la poca utilidad de rastrear las cadenas de transmisión, empieza a ser crecientemente más importante las medidas colectivas, las medidas sociales de mitigación que generalmente corresponden a la etapa 2. En México, como lo hemos dicho desde hace una semana, desde el 14 de marzo, preferimos adelantarnos a las circunstancias, empezando con las medidas de fase 2, justamente 2 semanas antes del momento en el que esperamos que empiece a haber un crecimiento rápido en el número de casos diarios. Regreso a la tabla. Lo que vemos aquí es de los casos confirmados, que son 367, representarían un total, un 100%, 292 aún son casos importados. De estos 367 casos acumulados desde el 27 de febrero, cuando tuvimos el primer caso detectado. Sin embargo, 70 de ellos, 19%, son casos asociados a la importación. Es esta relación entre alguien que viajó y contagia a alguien que no había viajado. Y lo que empezamos a encontrar, pero lo queremos anunciar muy tempranamente, desde que la proporción es muy pequeña, son algunos casos en los que no hay un antecedente identificable de importación. Es decir, en el estudio epidemiológico del caso se interroga al paciente, a la paciente, se le pregunta que haga memoria si viajó, si recibió a un visitante que viniera del extranjero, en particular de los países de alta transmisión, y ya en 5 de estos 367, lo que representa por el momento un porcentaje muy pequeño, 1%, ya empezamos a encontrar que hay personas que no son capaces de identificar o reconocer a quién les contagió. Esta es una señal muy temprana, pero esta es una señal característica de la transición hacia la fase 2,
Quiero que ustedes la conozcan desde este temprano momento y recuerden que México decidió adelantarse a las circunstancias aproximadamente 15 días antes de empezar con una fase acelerada de transmisión. Creo que es la última.